H2O, agüita fresca cada día. Mi H2O, agüita para calmar mi sed. Mi H2O. Dios ha preservado su palabra en medio de la persecución. No hay literatura que haya sido más atacada por sus detractores que la Biblia. Han quemado miles de ejemplares, han prohibido su venta, su lectura, han ordenado su exterminio y hasta han condenado bajo pena de muerte quien ose leerla y hablar de ella, desde los emperadores romanos hasta los comunistas. La verdad es que llama mucho la atención la capacidad de supervivencia de este libro. Solo basta echar un vistazo a la historia para darnos cuenta la cantidad de hombres poderosos que han intentado desaparecerlo. Emperadores, papas, reyes, sacerdotes, gobernantes han probado su mano contra él, con grandes esfuerzos, movilizaciones, amenazas y terrorismo. Han trabajado para destruir la Biblia y que su mensaje y sus ideas queden en el olvido. Pero el resultado siempre es el mismo. Ellos mueren y el libro todavía vive. Sean bienvenidos a este tercer episodio de la temporada Recobrando la Confianza. Este episodio es titulado La Sobreviviente. Mi H2O, agüita para calmar mi sed. Mi H2O. Tenemos varios ejemplos en la historia que son una ironía a la persecución bíblica. Comenzaré con el caso de Voltaire, el afamado escritor, historiador y filósofo francés, que afirmó lo siguiente: en 100 años, tanto el cristianismo como la Biblia desaparecerán. ¿Y usted qué cree? 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Génova usó su imprenta y su casa para imprimir miles de ejemplares de la Biblia. Otro es el caso de Diocleciano, emperador romano que promulgó un edicto para quemar todos los manuscritos bíblicos de los cristianos. Pero 25 años después, Constantino, sucesor de Diocleciano, comisionó a Eusebio para la preparación de 50 copias de la Escritura a expensas del imperio. La Biblia fue el primer libro que se imprimió en la historia y cada año gana el premio del libro más vendido en todo el mundo. Esto me recuerda a las palabras de Isaías, capítulo 40, versículo 8, que dicen: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. A continuación, te voy a dar unos datos que son un tanto técnicos, pero creo que es súper interesante conocerlos. Existe un método conocido como la crítica histórica o la alta crítica, que se utiliza para investigar los orígenes de los antiguos y comprender el mundo detrás del texto. El objetivo principal es descubrir el significado original del texto y su sentido literal. En segundo lugar, la investigación busca reconstruir la situación histórica del autor y los destinatarios del texto. Quienes participan en estas investigaciones de alta crítica eran intelectuales y eruditos del momento. Hubo un tiempo donde se hablaba de los resultados confirmados de la alta crítica. Uno de estos resultados fue la hipótesis documentaria. Y la base para su desarrollo fue que el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, no pudieron haberse escrito por Moisés, porque los resultados confirmados de la alta crítica han arrojado que la escritura aún no se conocía en el tiempo de Moisés. Y esto fue todo un revuelo que tambaleó la fe de algunos, porque se crearon grandes estructuras de crítica que hacían ver el texto bíblico como algo manipulado por hombres y no inspirado por Dios. Pero luego, unos individuos descubren el Código Negro, que tenía sobre sí caracteres y que contenía en detalle las leyes del Hammurabi. Y resulta que este código con letras, palabras, escritos y leyes sobrepasa en antigüedad cuando menos en 3 siglos a los escritos de Moisés, lo cual demuestra que en los tiempos de Moisés ya existía la escritura. Y ahora imagínese, él habiendo crecido en el imperio más grande de su tiempo, Egipto, habiendo vivido dentro de un palacio real y siendo educado como un hijo de Faraón, ¿usted cree que haya sido un hombre primitivo y carente de alfabeto? Para nada. Pero,
¿Qué fallos de la historia? Lamentablemente, la hipótesis documentaria aún sigue siendo enseñada. Sin embargo, la base que la originó, que son los famosos resultados confirmados de la alta crítica, ha sido erradicada tras haberse demostrado su falsedad. En otra oportunidad, los críticos dijeron que los muros de Jericó no pudieron haberse desplomado, que eso era un mito. Pero en la década de 1930, el doctor John Garstein hizo un descubrimiento arqueológico asombroso y dice: no queda ninguna duda, los muros cayeron hacia afuera, como está escrito, de forma tal que los atacantes pudieron treparse por sobre las ruinas de la ciudad para entrar. ¿Qué les parece? Otro de los resultados confirmados de la alta crítica fue que negaron la existencia del imperio hitita, ya que después de una exhaustiva y minuciosa investigación descubrieron que no existía ninguna clase de registro ni referencia de ellos, sino solo fueron mencionados en el Antiguo Testamento. El problema con esto es que si la Biblia habla de un pueblo que nunca existió, entonces, ¿esto fue un invento del escritor? En conclusión, la Biblia miente. Esto de que los hititas no existieron se creyó por muchos años, pero en el siglo XX, exactamente en 1906, un alemán y doctor en arqueología llamado Hugo Winkler descubre en sus excavaciones la capital del imperio hitita. Descubre el tratado de paz entre los hititas y los egipcios, que se cree que es el primer tratado de paz que se dio en la historia, de hecho. Y así se comprueba la existencia de este pueblo. Una vez más, la Biblia tenía razón y los hombres súper eruditos estaban equivocados. A esto le añadimos algunos comentarios interesantes. Nelson Glueck, un reconocido arqueólogo judío, dice: ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez una referencia bíblica. Por su parte, el doctor William Albright, quien era la máxima autoridad en la arqueología del Medio Oriente de su tiempo, y que, ojo, no era amigo del cristianismo, dijo esto acerca de la Biblia: no puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial del Antiguo Testamento. Y para cerrar, cito al escritor Horace Hastings. Él dice: algunos detractores de la Biblia han estado refutando y atacando este libro, y sin embargo, en la actualidad permanece tan sólido como una roca. Su circulación aumenta y es más amado y más leído que nunca antes. Y añade Hastings: los atacantes, con todos sus asaltos, le han hecho tanto daño a este libro como el que le haría un hombre con un pequeño martillo de tapicero golpeando las pirámides de Egipto. Termina comentando: si este libro no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido. Amigos, la Biblia es aún leída por millones, estudiada por millones, amada por millones y, lo más importante, vivida por millones. H2O, agüita para mi café.